Sí, señores, los que sigáis al canal sabréis que desde hace días estoy disfrutando muchísimo del título de Machine Games. Ya saben ustedes, Indiana Jones y el Gran Círculo, que se ha lanzado en exclusiva para Xbox dentro del mundo de las videoconsolas. También está disponible para PC y que de hecho me está gustando tanto el videojuego que necesitaba sí o sí tener una edición a la altura de las circunstancias y por supuesto a la altura del personaje. Bethesda nos ofrece esta edición especial de coleccionista, una edición limitada que pueden encontrar pues a través de la propia página oficial de Bethesda, y en países como España sí que es cierto que está exclusivamente para las tiendas Game, ok, aunque repito, a través de la página de Bethesda también os debería de llegar sin ninguna clase de problema. Y de hecho, como estáis viendo, es una edición algo más que a la altura de las circunstancias. La Virgen, quizá en el vídeo no se aprecie tanto, pero es un pedazo de cajote, inmenso, gigantesco, que de hecho representa ser una especie de baúl de viaje, ¿no? Como quien dice, pero prácticamente a escala. Aquí quepo yo prácticamente, pero bueno, para que se hagan ustedes mínimamente una idea. Vamos a medir qué tal va esto. Pues son unos aproximadamente 54 centímetros de alto, más o menos, por unos, vamos a ver, por unos 39 centímetros de ancho, aproximadamente. Es una aproximación, pero por supuesto ya saben ustedes que al final es el hueco que tengan en casa para este tipo de cosas. Ahora vamos a ver de hecho todo el contenido mismamente, para que veáis un poco el diseño. Tiene básicamente como las pegatinas, detrás tiene la parte del spoiler donde te dice lo que nos vamos a encontrar en su interior, y bueno, ya luego cuando quitáis lo que es el forro este, porque es básicamente un forro que se quita, debajo tiene exactamente el mismo diseño pero sin el logotipo de Xbox, que es la edición que tenemos aquí entre nuestras manos, y también sin el título, como si fuera una maleta tal cual. No vamos a ver imágenes de manera redundante, de hecho vamos a ir con lo que hay dentro. Una vez retiramos la funda exterior, nos queda aquí la parte principal de todas. Nos queda aquí pues ya la apertura de esta edición, que básicamente consta de un par de pestañitas por aquí, tiras de una, tiras de otra, despliegas esto hacia este lado, despliegas esto a tu dirección, y aquí te vas encontrando el contenido principal. Te encuentras, como veis, el videojuego, que tiene como su propio espacio, tiene su propio hueco. Esto viene forrado, viene perfectamente tapado, lo que pasa es que yo abriendo la edición pues ya le he echado un vistazo antes. Ahora veremos la cajita por dentro. Y aquí en este lado, en un pequeño hueco, te viene este avioncito, un avioncito que es una pieza clave dentro de esta edición de coleccionista. Debajo lo que nos encontramos es un pedazo de corcho gigantesco que tiene perfectamente atado la figura del globo terráqueo, que es algo que vamos a ver a continuación, pero lo primero de todo es echarle un vistazo precisamente a esto que tenemos entre nuestras manos, a la edición del videojuego y todo su contenido. ¡Tachán! Así queda la foto de familia, así queda todo lo que es el contenido incluido en la cajita. Me voy a ahorrar la parte en la que empiezo a sacar corchos como quien no quiere un mañana, cortar tintas de fiso por todas partes, a empezar a quitarle todos los papelitos, porque es una auténtica pasada. Si ustedes están preocupados por lo protegido o no protegido que pueda venir todo este contenido, no deberían de estarlo, porque madre mía el ratito que podéis echar desembalándolo todo. El caso es que empezamos precisamente con lo más delicado, el videojuego, que te viene en una edición metálica que tiene este acabado. Por el lateral no tiene ninguna clase de título, por la parte trasera vemos como una especie de mapa muy bien conseguido. Y bueno, la parte principal lo que tenemos es el título del videojuego particularmente. Bien, yo la verdad que este diseño no me lo esperaba para absolutamente nada. Yo pensaba que era el clásico steelbook finito de toda la vida. Por ejemplo, tengo aquí uno entre mis manos, pensaba que iba a ser una cosa como como los clásicos steelbooks que siempre hemos conocido. Este es como el doble de grande, prácticamente es el doble de grande, y de hecho no tiene el título en el lateral. Es una cosa que nunca me ha terminado de convencer de esta clase de cajas. Entiendo que esto se ha hecho sobre todo más en referencia a ciertos elementos del videojuego bastante llamativos, y bueno, lo abrimos y lo que nos encontramos aquí es esto. Nos encontramos con un manual de instrucciones, es un manual sencillito para ver los controles y todo eso. Bien, se abre de esta manera, ok. Lo dejamos por aquí porque tampoco tiene mucho que explicar. Bueno, sí, tiene cositas que explicar, por eso es un manual, pero ya me entendéis. Y luego por aquí tenemos esta pieza, una pieza
que si habéis jugado el videojuego y si estáis al final del acto 2 sabréis perfectamente lo que es el resto, pues tendré que jugar para averiguarlo, pero es muy representativa del videojuego. Detrás, ¿qué es lo que viene? Detrás viene el código del videojuego, el cual por supuesto no voy a mostrar porque todavía no está canjeado. Yo lo tengo disfrutando desde hace un tiempo porque tuve el código de manera anticipada. Está bien hecha la pieza, de buen material, todo se ha dicho. No viene disco. Si ustedes están interesados en tener un disco físico de Indiana Jones y el Gran Círculo, tendrían que irse hacia la edición sencilla. Esta edición no contiene ninguna clase de disco físico. Es una pena que en las ediciones coleccionistas esto se está perdiendo. A mí no me gusta esta práctica. De hecho, el contenido que te viene con esto no solamente es el videojuego base, incluyendo el DLC futuro, y si lo habéis podido obtener antes, el acceso anticipado. También te viene lo que es el libro de arte digital. Eso sí, te vienen un mogollón de contenidos digitales que habitualmente solían venir de manera física, lo cual yo creo que a estas ediciones le da un poquito más atractivo. Pero bueno, lo que no está incluido aquí de manera digital es precisamente este globo terráqueo que oculta unos cuantos secretitos, todo se ha dicho. Visto un poco en detalle, como veis, es el clásico globo terráqueo que se utilizaba hace mucho tiempo en las escuelas, ¿vale? Las típicas escuelas de los años 20 y demás tenían sobre todo alas muy parecidos a este en cuanto a la gama de colores y absolutamente todo. Podéis observar que aquí está el trazado de ruta, el trazado de viaje del bueno de Indiana Jones, diferentes localizaciones que se mencionan en el videojuego y por supuesto localizaciones que también muchas de ellas acabas visitando. Pero como digo, todo esto no es lo que parece. Pesa un poquito, aunque generalmente la mayor parte del material es plástico. Sin embargo, eso es porque oculta algo. Ya lo sabéis, es un globo que se abre, pero muchos seguramente se quedan un poco pillados si se compran esta edición intentando abrirlo de una manera que no termina de comprenderse. Sin embargo, ¿saben ustedes qué es esto? Sí, obviamente es un avioncito representativo también de parte del videojuego y demás, pero no es un simple decorado, es una llave. Es una llave. De hecho, para saber cuál es la apertura, simplemente inicien su viaje. Pasen por esta línea roja representativa y llegará un punto en el que de repente el avioncito se pega, se imanta con un punto concreto y se abre. Sí, podemos quitar aquí el plastiquito este. Voy avisando que esto no es igual en todos los globos. He visto algunos compañeros de plataforma que también han hecho unboxing de esta edición y cuando hacen esto no siempre se paran en el mismo punto. Hay algunos que le para pues en Europa y demás, seguramente no se haya hecho todo exactamente con el mismo punto de apertura. Al menos eso parece, pero bueno, eso por una parte. ¿Qué es lo que oculta aquí dentro? Un diario, sí. Oculta el diario del bueno de Indy. Tiene como una correíta para mantenerlo firme. Y bueno, pues aquí hay una pequeña descripción y por delante lo que nos encontramos en la primera página es una dedicatoria. Una dedicatoria que si habéis empezado el videojuego sabréis perfectamente de quién es, un personaje obviamente muy importante para Indiana. En fin, el resto de páginas, os aviso, viene completamente en blanco, ¿vale? Es un diario de viaje para que tú apuntes lo que te dé la gana. Hubiera estado guapo que tuviese grabados, transcritos y todo eso, como una tradición de coleccionista que tengo también de personaje, solo que más relacionada directamente con las películas. Esto sería el contenido completo que abarca esta edición. Un contenido que, como digo, es sobre todo muy llamativo por la parte del globo. La edición Steelbook esta, aunque sea de las tochas, es muy bonita, queda muy bien y sobre todo si os gusta el personaje, pues es un elemento bastante guapo. Luego, para cerrar esto, eso sí, tenéis que buscar los anclajes en el punto preciso y exacto. Pero bueno, muy chula. Muy chula, cabe decir lo que os tiene que gustar mucho el personaje, eso sí, significará mucho para vosotros esta edición y por supuesto mejor aún si os gusta el videojuego, que es una auténtica pasada. Pero bueno, sobre esto me podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios por supuesto y os invito a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.